Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a avanzar el tema de los anhídridos o también conocido como los óxidos no metálicos. ¿De dónde vienen los anhídridos? Dice que vienen de la combinación de un no metal más un oxígeno. Entonces, ¿cómo va a ser el compuesto? Va a ser la combinación de un no metal y un oxígeno. Nos dice que va a ser igual de el intercambio de las cargas. El 2 negativo del oxígeno va a venir como subíndice al no metal y la carga positiva del no metal va a venir como subíndice al oxígeno. Y si son pares, se los puede simplificar. Entonces vamos a empezar por la reacción. Aquí tengo un elemento no metálico que es el teluro, que tiene las valencias de 2, 4 y 6 positivo, con sus terminaciones. Si el teluro trabaja con su mínima valencia, la terminación, el prefijo va a ser hipo-oso. Si trabaja con su menor valencia va a ser oso. Y si trabaja con su mayor valencia va a ser ico. Estas terminaciones nos van a servir para la nomenclatura tradicional. Vamos a empezar con la reacción de formación del anhídrido. Aquí tenemos al teluro, lo vamos a combinar con el oxígeno y nos va a dar el anhídrido. En este caso vamos a trabajar con su mayor valencia, que sería el 6. Vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir al teluro como subíndice y el 6 al oxígeno. Entonces vemos que estos son pares. El 2 y el 6 son pares. Entonces lo podemos simplificar. Aquí me va a quedar del 2, 1. Del 6 me va a quedar 3. Entonces ya tenemos. Y el 1 no se va a escribir porque se sobreentiende. Y nuestro anhídrido nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar aquí un 3, ¿no? Ya. Una vez que ya está formado el anhídrido, tenemos que hacer la igualación de la reacción. Aquí tenemos un teluro, un teluro. Aquí tengo 3 oxígenos y aquí tengo 2. Entonces tengo que igualar. Aquí voy a aumentar un 2. Aquí va a ser 2. 2 por 3 va a ser 6. Aquí solamente tengo 2 y aquí voy a tener que aumentar un 3. 3 por 2, 6. Y aquí 2 por 3, 6. Entonces ya está igualado los oxígenos. Pero aquí ya tengo 2 teluros. Y aquí solamente tengo 1. Entonces tengo que aumentar un 2 más. Entonces igualamos. Aquí tengo 2 teluros, 2 teluros. 3 por 2, 6 oxígenos. Y 3 por 2, 6 oxígenos. Entonces ya tenemos igualada la reacción. Ahora vamos a continuar con la nomenclatura tradicional. Nos dice que hay que empezar por el nombre de anhídrido, seguido del nombre del no metal, que es el teluro. Y aquí va a ser la terminación, ¿cuál? Está trabajando con su mayor valencia y nos dice que la terminación va a ser ico, indicando que está trabajando con su mayor valencia. Anhídrido telúrico. Ahora la nomenclatura stock nos dice que hay que empezar por el nombre de óxido de teluro y la valencia en números romanos, que sería 6 romanos entre paréntesis. Ahora en la nomenclatura IUPAC nos dice que hay que utilizar los prefijos mono, di, tri, tetra. Y aquí el oxígeno tiene el subíndice de 3. Entonces vamos a utilizar el prefijo tri seguido de el nombre de trióxido de... Aquí el teluro no tiene ningún subíndice. Entonces simplemente escribimos de teluro. Entonces es muy importante tomar en cuenta que este coeficiente de aquí no se toma en cuenta en la nomenclatura IUPAC. Porque esto solamente nos sirve para poder hacer la igualación de la reacción. Entonces esto no se toma en cuenta, solamente el compuesto que está aquí. Eso hay que tomar mucho en cuenta porque a veces se confunde, ¿no? Entonces ya de esta manera se nombra a los anhídridos. Ahora vamos a seguir con el segundo ejemplo. Nuestro segundo ejemplo es con el selenio, que también pertenece al grupo de los anfigenoides. Entonces en este caso vamos a trabajar con la mínima valencia, que es el 2. Entonces vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir al selenio como subíndice y el 2 del selenio al oxígeno como subíndice. Como estos dos son pares, entonces los vamos a simplificar y nos va a quedar 1 y 1. Como es 1 y 1, se sobreentiende, entonces no lo vamos a escribir. Y nos quedaría de esta manera el anhídrido del selenio. Una vez ya formado el anhídrido, tenemos que hacer la igualación. Aquí tengo un selenio y aquí un selenio. Aquí tengo 2 oxígenos y aquí tengo un oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a aumentar un coeficiente de 2. Aquí va a ser 2 por 1, 2 oxígenos y aquí ya 2 oxígenos. Pero aquí ya tengo 2 selenios. Aquí solamente tengo 1, entonces de igual manera debo aumentar en 2. Ya está igualada la reacción. Aquí tengo 2 selenios, 2 oxígenos y 2 oxígenos. Una vez ya formado, vamos a nombrar en las tres nomenclaturas. En la tradicional, empezamos por el nombre del anhídrido. Y aquí tenemos que ver que está trabajando con su mínima valencia. ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar el hipo-oso. Entonces vamos a empezar por el hipo. Anhídrido seguido del prefijo hipo. El nombre del no metal, que sería selen, y la terminación, ¿cuál va a ser? Oso. Hiposelenioso. El hiposelenioso, ¿qué nos está indicando el hiposo? Nos está indicando que está trabajando con su mínima valencia, ¿no? Entonces, en la nomenclatura stock, ¿óxido de qué?
Aquí va a ser óxido de selenio solamente. Y la valencia en números romanos, que sería 2. 2 romanos entre paréntesis. En la nomenclatura IUPAC, tomando en cuenta los subíndices, aquí no tengo ningún subíndice, solamente tengo 1 y 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir aquí mono, óxido de selenio. Entonces, de esta manera lo vamos a escribir. Como ya les he dicho anteriormente, el coeficiente que está aquí no se lo toma en cuenta, solamente nos sirve para poder igualar la reacción. Entonces, este es como se nombra la nomenclatura IUPAC, monóxido de selenio. Y es lo que está trabajando con su mínima valencia. Vamos a seguir con el tercer ejemplo. Tenemos al elemento no metálico, que es el cloro, y que tiene las valencias de 1, 3, 5, 7 positivos. Y esto nos va a ayudar a nombrarlo en la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a hacer la combinación. El cloro gas más el oxígeno nos va a dar el anhídrido. Vamos a trabajar con la valencia 5 y la terminación va a ser ico. Vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir como subíndice al cloro y el 5 va a venir como subíndice al oxígeno. Aquí ya tenemos el anhídrido, no se puede simplificar porque esto es impar. Una vez teniendo ya el anhídrido, vamos a hacer la igualación de la reacción. Aquí tengo 2 cloros y aquí tengo 2 cloros. Aquí tengo 5 oxígenos y aquí tengo 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a aumentar un 2. Y aquí nos va a dar 2 por 5, 10. Aquí tengo 2. Entonces aquí, ¿qué tengo que aumentar? Un 5 también. 5 por 2, 10. 2 por 5, 10. Tengo 10 oxígenos y aquí también tengo 10 oxígenos. Pero en el cloro yo no tengo 2, sino ¿cuánto? 2 por 2 tengo 4 cloros. Aquí solo tengo 2. Entonces aquí de igual manera tengo que aumentar un 2 para poder igualarlo. Aquí tengo 2 por 2, 4. Aquí tengo 4 cloros, 10 oxígenos y 10 oxígenos. Entonces la reacción ya está igualada. Ahora vamos a seguir con la nomenclatura tradicional, que nos dice que hay que empezar por el nombre de anhídrido y tomando en cuenta la terminación con la valencia que esté trabajando, y va a ser ico. Entonces, ¿qué va a ser? Anhídrido clorrico, y nos está indicando que está trabajando con la valencia de 5. Ahora la nomenclatura stock, óxido de cloro y su valencia en números romanos, el 5 entre paréntesis, óxido de cloro 5. En la nomenclatura IUPAC, tomando en cuenta los subíndices que tiene, el oxígeno tiene el subíndice de 5, utilizamos el prefijo penta seguido del nombre óxido de y de el cloro, y aquí tiene el subíndice de 2. Entonces utilizamos el prefijo di y el nombre del elemento, que es cloro. Pentaóxido de dicloro. Entonces, de esta manera estaríamos nombrando las tres nomenclaturas al anhídrido clórico. Vamos a seguir de la forma directa. En la forma directa vamos a ver a los anhídridos con los halogenoides. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver los casos del flor, cloro, bromo y yodo, que tienen las valencias de 1, 3, 5 y 7. ¿Por qué? Porque en estos casos, siempre cuando piden formular los anhídridos con este tipo de elementos y con los otros, pues se confunden con las terminaciones y los prefijos. Aquí vamos a utilizar las 4 valencias con el bromo. Vamos a elegir al bromo. En la primera vamos a trabajar con su primera valencia, que es del 1. Vamos a hacer el intercambio y nos va a quedar de esta manera. Y el 2 va a venir como subíndice al bromo y el 1 va a venir como subíndice al oxígeno, pero no se lo escribe y se sobreentiende. ¿Cómo se llamaría a este anhídrido? Como está trabajando con su mínima valencia, el prefijo va a ser hipo, seguido del nombre del no metal, brom, y la terminación sería oso, ¿no? El hipo, oso, indica que está trabajando con su mínima valencia. Anhídrido hipo bromoso. Ahora, en el segundo caso, va a trabajar con su segunda valencia, que es el 3. Vamos a hacer un intercambio. El 2 va a venir como subíndice al bromo y el 3 va a venir como subíndice al oxígeno. Y este sería nuestro anhídrido. Ahora, ¿cómo va a ser en la nomenclatura tradicional? Anhídrido, y aquí va a ser brom. ¿Y la terminación cuál va a ser? Está trabajando con la valencia de 2. Está trabajando con la valencia de 3. La terminación va a ser oso, que indica que está trabajando con su menor valencia. Ahora, en el tercer caso va a trabajar con el 5. Vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir al bromo en subíndice y el 5 va a venir como subíndice al oxígeno. Aquí ya tenemos el anhídrido. Entonces, anhídrido, brom, y la terminación ¿cuál va a ser? Está trabajando con su tercera valencia, que es el 5, ico, anhídrido brómico.
Ahora, en el cuarto caso, va a trabajar con su máxima valencia, que es el 7. Aquí vamos a hacer el intercambio de igual manera. El 2 va a venir al bromo en subíndice y el 7 va a venir como subíndice al oxígeno. Entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Anhídrido. Aquí vamos a utilizar primeramente el prefijo per, seguido del nombre del elemento, que es brom. Y la terminación, ¿cuál va a ser? Va a ser ico. Ico. Anhídrido perbrómico, que nos quiere decir que está trabajando con su máxima valencia. Es muy importante tomar en cuenta, en la nomenclatura tradicional especialmente, los prefijos y las terminaciones que nos dan para poder realizar la formulación de los anhídridos, ya que de esto va a depender con qué valencia está trabajando. Por ejemplo, si nos dieran el anhídrido hipobromoso formular, si no viéramos esto, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos ir a la tablita, ir a buscar las valencias que tiene el bromo y buscar la mínima valencia, que es del 1. El hipo nos indica que es la mínima valencia del elemento oso. Entonces, de esa manera podríamos ayudarnos. Ahora, si nos dieran formular el anhídrido perbrómico, el per siempre nos va a indicar que está trabajando con su máxima valencia porque también está terminando en ico. Entonces, es muy importante saber los prefijos y las terminaciones de los anhídridos cuando se tenga que formularlos, porque de eso va a depender si vamos a formular bien o no a los anhídridos. Aquí nos dice que formulemos el óxido de nitrógeno 5. ¿En qué tipo de nomenclatura está? Está en números romanos la valencia. Entonces, está en la nomenclatura stock, porque en la nomenclatura stock es donde se escribe la valencia en números romanos. Entonces, vamos a formular el óxido de nitrógeno 5. Nos dice 5, que está trabajando con su valencia de 5 el nitrógeno. Aquí tenemos 5 y aquí el 2 del oxígeno. Vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir al nitrógeno en subíndice y el 5 va a venir en subíndice al oxígeno. Y aquí ya estaríamos formulando el óxido de nitrógeno 5. Ahora también podemos nombrarlo en las demás nomenclaturas, que sería la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura IUPAC. Vamos a empezar por el nombre de anhídrido en la nomenclatura tradicional, seguido del nombre del elemento, que es del nitrógeno. El nitrógeno tiene las valencias de 3 y 5. Como está trabajando con su mayor valencia, la terminación va a ser en ico, ¿no? Anhídrido nítrico. En la nomenclatura IUPAC, tomando en cuenta los subíndices que tiene. El oxígeno tiene el subíndice de 5. Vamos a utilizar el prefijo penta, seguido del óxido de... Aquí el nitrógeno tiene el subíndice de 2. Entonces, decimos pentaóxido de dinitrógeno. Y eso nos indica el número de átomos que tiene el anhídrido. Pentaóxido de dinitrógeno. Ahora el ejemplo número 2 nos dice trióxido de difósforo. Como estamos viendo, aquí tienen los prefijos tri, di. Entonces estaría en la nomenclatura IUPAC. Vamos a hacer la formulación de este anhídrido. Vamos a tomar en cuenta primero el trióxido. ¿Qué nos está queriendo decir? Vamos a escribir el elemento del fósforo, que es P, y el oxígeno. Tri, nos dice trióxido de difósforo. Nos dice que aquí hay un subíndice de 2 en el fósforo. Entonces, ¿cómo podemos determinar con qué valencia está trabajando el fósforo? Pues fijándonos el intercambio que se ha hecho. Este 2 ha venido como subíndice del oxígeno. Y este 3 ha venido como subíndice del fósforo. Entonces, aquí podemos ver que el fósforo ha trabajado con su menor valencia, que es el 3. Entonces, de esta manera se formula al trióxido de difósforo. Podemos nombrarlo en las nomenclaturas que falta, que sería en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura stock. Nos dice que hay que escribir la palabra anhídrido. Anhídrido. Y después como está trabajando con su menor valencia, la terminación va a ser oso. Anhídrido fosforoso. Ahora la nomenclatura stock va a ser óxido de fósforo y su valencia en romanos, que sería 3 en paréntesis. Finando con el tercer ejemplo, nos dice que tenemos que escribir en las 3 nomenclaturas a este anhídrido. Pero ¿cómo vamos a ver con qué valencia está trabajando el cromo? Pues dice que el cromo, cuando actúa como no metal, tiene la única valencia de 6 positivo. Lo que nos dice
que la terminación va a ser en ico. Aquí vamos a colocar el cromo y aquí el oxígeno. El cromo está trabajando con su valencia de 6 y aquí el oxígeno al 2. Vamos a hacer el intercambio. Aquí el 2 va a venir al subíndice al cromo y el 6 al oxígeno. Los dos son pares, entonces lo simplificamos. Del 2 va a quedar 1, del 6 va a quedar 3. Entonces, como es 1, se sobreentiende y no se lo escribe. Entonces, sí, está trabajando con la valencia de más 6. Vamos a nombrar la nomenclatura tradicional, que dice anhídrido, y aquí va a ser crom, y la terminación va a ser ico. Ahora la nomenclatura stock, óxido de cromo, y su valencia en números romanos, que sería 6 entre paréntesis. En la nomenclatura UPAC, tomando en cuenta los subíndices que tiene. El oxígeno tiene el subíndice de 3, entonces utilizamos el prefijo tri, seguidamente de óxido, de, y aquí el cromo no tiene ningún subíndice, entonces simplemente le escribimos de cromo. Y de esta manera estaríamos nombrando al ejercicio número 3. Vamos a continuar con el 4. Aquí claramente podemos ver que es el vanadio, la simbología, pero tenemos que saber con qué valencia está trabajando. Aquí se ha hecho el intercambio y el vanadio tiene las valencias de 4 y 5 cuando actúa como no metal. ¿Qué quiere decir? Que está trabajando con su mayor valencia. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho el intercambio de 5. Aquí vamos a ver. Aquí tenemos al vanadio. Aquí tiene el 5. Y aquí está el 2 del oxígeno. Entonces vamos a hacer el intercambio. El 2 va a venir al vanadio y el 5 va a venir al oxígeno. Entonces claramente está trabajando con su mayor valencia. Y la terminación sería nico en la nomenclatura tradicional. Entonces empezamos por anhídrido. Y aquí sería va, na. Y la terminación sería ico. Vanádico. En la nomenclatura stock, óxido de vanadio. Y su valencia en números romanos, que sería el 5 entre paréntesis. Ahora la nomenclatura UPAC, tomando en cuenta los subíndices. El oxígeno tiene 5, entonces utilizamos el prefijo de penta. Penta, seguidamente del nombre, óxido de, y aquí sería de el vanadio, pero tiene el subíndice de 2. Entonces utilizamos el prefijo di, de di, seguidamente el nombre del no metal, que es vanadio. Pentaóxido de di-vanadio. Entonces, de esta manera se hace la formulación de los anhídridos y la nomenclatura en las que se nombra. Si te ha gustado el contenido del video, te invito a que le des like, te suscribas y compartas. Gracias.